El anime comienza de una manera bastante ruda, pues vemos al prota Takemichi Hanagaki siendo golpeado salvajemente con sus amigos por unos pandilleros. Estos se hacen llamar la banda Tenjiku. Ahí se presenta el nuevo oficial general, un pana de lentes llamado Teta Kisaki, que si habrán visto anteriormente el anime lo conocerán, el cual fue expulsado de otra pandilla llamada Toman, y ahora tenía pensado ser un líder para que Mikey lo aceptara. En eso llega Hanma en una moto y Teta se va con él, pero el problema no se había terminado aún, ya que aparece un grandulón que había utilizado a uno de sus amigos como saco de boxeo. Este le ordena que acaben con ellos antes de que lleguen los otros miembros de su pandilla. Sin embargo, uno de sus amigos le dice al prota que se escape mientras él hace de distracción, ya que no podía dejar que la primera división fuera humillada de esa manera. Pero justo ahí llegan los demonios gemelos de Meguro y les salvan el pellejo carreando a todos los pandilleros con sus motos. Este es el capitán de la cuarta división, Naoya Kawata, apodado como Hungry, y su hermano mayor Smiley. Y bueno, las cosas es que los hermanos, después de acabar con todos, se llevan al prota y a Chifuyu a tomar venganza, y le dicen a los demás que se recuperen. Mientras van en el camino, uno de los gemelos comienza a bromear con Chifuyu, porque el grandulón le dio una paliza, pero el rubio se excusa diciendo que solo le dio un golpe. Sin embargo, lo dejaron inconsciente, pero bueno. Ahí los hermanos le dicen que ellos tampoco le pudieron ganar a Mochi en una pelea. Después de todo se conocían desde hace tiempo y el men estaba prácticamente rotísimo. Sin embargo, ellos buscaban peleas que sabían que no podían ganar, eran muy perseverantes. Ahí uno de los hermanos le dice que lo mejor es atacar a su base, porque la mayoría de ellos estaba atacando a la otra pandilla, entonces tendrían ventaja. Y justo en ese momento ven a dos miembros de Tenjiku, así que los gemelos se bajan de las motos y comienzan a darles una paliza para conseguir información sobre su base. Mientras tanto, el prota le cuenta a Chifuyu que vio a Kisaki y tenía la sospecha de que él también podía viajar en el tiempo y cambiar todas las cosas que estaba haciendo. Además, él le comentó una vez que Mikey necesitaba a Kisaki, ya que con él fuera de Toman, Mikey absorbió toda la oscuridad, y por eso se puso así 12 años después. Pero no era así porque descubrió que él siempre estuvo consciente de lo que estaba haciendo cuando le dijo que pensaba construir su propio Toman. En pocas palabras, Kisaki viajaba en el tiempo para sabotear al prota cada vez que él lo hacía, y por eso las cosas terminaban mal, o eso era lo que él estaba pensando. Chifuyu le dice que se calme y que no se desespere. Después de todo, Kisaki estaba muerto en el futuro, lo que significa que hizo algo mal y solamente tenía el pasado para intentar resolver las cosas. Pero lo primordial era descubrir si él realmente podía viajar en el tiempo al igual que el prota. En eso, los gemelos regresan ya que sabían en dónde estaba la base de Tenjiku, así que se ponen en marcha. En un cambio de escena vemos al grandulón peleando contra el albino Mitsuya, pero la pelea no duró nada porque le llegan por detrás y le dan sendo ladrillazo en la cabeza y lo ponen a dormir. Ahí se da cuenta de que no solo tenían al ex líder de Yugen, también a los hermanos Aitani. Por otra parte, Shion estaba destrozando la pandilla del prota. Pues sí, gente, ese cabeza de iguana no se andaba con cuentos, pero mientras ellos hacían lo suyo, el prota y los gemelos llegaron a su base y Smiley iba a pelear contra Kakucho, uno de los reyes celestiales de Tenjiku, pero el cara cortada quería darle una paliza al prota primero. Y vaya que tenía confianza porque le ordenó a todos los demás que se fueran. Después de todo, él solo podía contra los cuatro. Por otro lado, vemos a Mikey hablando con otro albino llamado Isana, el cual tenía una cara de loco y no tenía ni pinche idea de quién era. Pero el men, como es full relajado, se quedó viendo el mar después de que se fuera. Mientras tanto, el prota por primera vez logra vencer a un pandillero de un solo golpe. O bueno, en realidad Kakucho se dejó ganar, pues resulta que se conocían desde hace tiempo, además admiraba al prota. Así que le pide ayuda para verse con Kisaki. Pero él solo aceptaba órdenes de Isana, y eso los deja a ellos como enemigos. Así que la única forma de verlo era atacar al líder, pero antes de irse le dice que se cuide de sus amigos, ya que podía haber un traidor entre ellos. Más tarde, la pandilla de Tokyo Manji se reúne para hablar sobre el ataque que sufrieron, mientras que el prota seguía pensando en la conversación que tuvo con Kakusho. En esto los gemelos le dicen a Draken que el equipo que los atacó se hacía llamar Mochizuki. Ahí todos casi se hacen en los pantalones al saber que Mochi estaba con ellos. Pero eso no era todo, ya que los hermanos Aitani también, y como eran miembros de la generación S62, sabían que la cosa se iba a poner fea. En eso Mikey dicen que deben atacar su base, pero el prota tenía el presentimiento de que eso era todo lo que quería Kisaki y les tendería una trampa. Sin embargo, todo el Toman estaba dispuesto a vengarse, así que el amigo del prota le dice que vaya a hablar con Naoto en el futuro para buscar información antes de que se prenda el desmadre.
Pero cuando el prota fue a ver al men se encontró con Hina y lo regañó por estar peleando de nuevo. Sin embargo, le pudo contar todo a Naoto y este le dice que si Kisaki puede viajar en el tiempo, lo mejor es eliminarlo por completo, porque cada vez que cambia el futuro algo malo pasa. Mientras están tratando de descubrir qué es lo que quiere ese loco, el prota ve una foto de Isana y recuerda que Kakucho le habló sobre él. Así que Naoto le dice que él solía ser el líder de Black Dragon, pero eso era algo extraño, ya que en el pasado era el líder de Tenjiku. Así que Naoto queda en investigarlo en la red de la policía y también a su pandilla. Mientras tanto el prota seguirá investigando por su cuenta. Entonces va a una iglesia para pensar con calma y tratar de encontrar alguna pista, pero lo único que recuerda son todas las veces que ha cambiado el futuro y siempre termina pasando algo. Así que se molesta y grita como el propio pendejo y gracias a eso se encuentra con Taiyu. Entonces comienza a preguntarle sobre la pandilla y sobre Isana y le presenta a Naoto. Ahí les cuenta sobre el fundador de Black Dragon, el cual era un sujeto llamado Shinichiro Sano, el hermano mayor de Mikey, y cuando él comandaba la pandilla era una de las más temidas. De hecho, estaba en sus mejores momentos, pero eso fue hasta la 9ª generación. Al mismo tiempo les cuenta que 3 años después de que Isana dejara la pandilla, formó Tenjiku y luchó contra Toman. Ese fue el incidente de Kanto, pero la pelea duró demasiado y nadie pudo ganar. Al contrario, se unió Mikey, Isana y Kisaki para poder crear la pandilla más poderosa de la historia. Además, Naoto averiguó con la policía que Isana tenía mucha influencia en la misma y alteró algunos registros para hacer creer que Kisaki estaba muerto, pero en realidad estaba en el extranjero, vivito y coleando. Mikey, por otro lado, estaba muerto, y por eso fue que Isana se quedó como el líder. Además, él confiaba más en él que en el propio Draken. En pocas palabras, Isana era un misterio. Pero bueno, en eso llega Koko e Inupi para secuestrar a Taiyu, ya que escucharon que había un soplón en la policía. Pero el men deja que el prota se escape con el poli y dice que averigüe bien sobre la muerte de su hermano, ya que estaba seguro que Isana estaba detrás de todo. Comienza a pelear contra toda la pandilla él solo. Después de todo, el pana estaba rotísimo. En eso, el prota se quiere regresar para intentar conseguir más información, pero en eso sale Kisaki de la nada de un callejón y le dispara. Sin embargo, es salvado por Naoto, quien lo empuja para recibir la bala por él. En eso aparece también Isana, diciendo estar molesto porque mataron a Mikey, y ordena a Kakucho que le dispare al prota. Pero el men antes de morir se toma de la mano con Naoto y vuelve a viajar en el tiempo para resolver todo. Así es como viaja al pasado y busca rápidamente a Naoto, pero cuando le da la mano para intentar viajar al futuro se da cuenta de que no puede. Así que se pone a llorar y comienza a hablar sobre el futuro, pero resulta que en realidad estaba hablando con Naoto. Como estaba ahí todo traumado, lo confundió con Hina. Y bueno, la chica le pregunta la edad y le pregunta si en el futuro ya eran esposos. Además se hace la pendeja diciendo que no escuchó nada sobre lo que estaba diciendo, aun a pesar de que estaba detrás de él escuchando todo. Pero bueno, el prota confía en ella y se va bien motivado apenas amanece a descubrir toda la verdad sobre Kisaki y detener toda la cagada que estaba a punto de pasar. Y porque Mikey confiaba tanto en Isana, y hablando de Rey de Roma ya saben cómo dicen, pues resulta que se encuentra con Draken y lo van a visitar a su casa. Ahí conocemos su cuarto, el cual estaba muy cool por cierto. Mientras Draken hace de peluquero con Mikey, le cuentan que su hermano dejó la pandilla Black Dragon para que él se hiciera cargo, ya que el líder de la 8ª generación echó todo a perder. En eso entra Enma y dice que ellos son medio hermanos. Resulta que se conocían desde pequeños, pero el pendejo de Mikey ni lo recordaba, porque solo estuvieron juntos hasta los 3 años. Pero lo que sí recuerda era que se llevaba bien con su hermano mayor, así que le enviaba cartas todos los días y por suerte Enma las tenía en una caja. Ahí se dan cuenta que Isana solamente quería pertenecer a una familia, ya que lo abandonaron desde muy pequeño. El primero que lo apoyó fue Shinichiro, pero siempre hablaba de su hermano y además le dejó Black Dragon y por eso le tenía envidia. Dicho por uno de sus pandilleros cuando era líder de Black Dragon en la 8ª generación. Y cuando la 9ª generación atacó a Kazutora, Isana pudo planearlo para aplastar a Mikey sin que Sano se enterara, todo por rencor personal. Y como ahora Shinichiro no estaba, fundó Tenjiku para terminar de aplastar a Mikey de una vez por todas. Más tarde el prota se va y le cuenta a Chifuyu todo lo que había descubierto, pero no quería seguir involucrándolo para que no terminara igual que Naoto, así que planeaba seguir su investigación él solo, y pensaba en matar a esos dos de una vez por todas, pero sus amigos de la 1ª división no pensaban dejar solo a su capitán, así que van hasta su casa para planear el ataque y ayudarlo, pero en eso aparece el capitán de la 5ª división con toda su pandilla, y comienza a darle una paliza al prota, diciendo que Isana le estaba dando más trabajo de lo normal, y bueno, dando a entender que era así él el traidor, y bueno, lo secuestraron junto con Inupi y Koko diciendo que eran los jugadores clave, pues resulta que la 5ª división era la única que tenía permitido hacer peleas clandestinas, y como mucho era bueno peleando, Mikey lo puso a cargo de esa división, y resulta que el men era bueno, pero sospechaban que el prota fuera un soplón o algo así y por eso lo secuestraron. Ahí Inupi le dice que como antes solía estar en la 8ª división de Black Dragon comandado por Isana, creían que era uno de los traidores, pero ninguno de ellos hicieron nada para traicionar
traicionar a Toman. Ahí es donde se dan cuenta que mucho es parte de la generación malvada, al igual que Izana, o sea que eran amigos y además es uno de los fundadores de Tenjiku. Era el traidor que le había mencionado Kakucho, y como el men les dice que planea matarlos a todos, el prota se asusta y comienza a decirle que Izana solamente fundó esa pandilla para acabar con Mikey y no lo tenía en sus planes. Pero eso a él le importaba un pepino, solamente quería las habilidades financieras de Koko, pues el men es todo un crack con el dinero. Pero como solamente escucha a Inupi y al prota, por eso quería matarlos a ambos. En realidad no solo quería el dinero de Koko, sino también el cerebro de Kisaki y el carisma de Mikey. Quería usarlo para crear el grupo criminal más poderoso de la historia. Y bueno, después de escuchar esa revelación, el prota se pone como loco y dice que está dispuesto a proteger a Koko y no iba a permitir que se lo llevaran. Pero 3 doritos más tarde despierta en un basurero golpeado nuevamente junto con Inupi. Ahí recuerda lo que había pasado, pues para salvarles la vida, Koko tuvo que aceptar unirse a Tenjiku y mucho después de dejarlos, ahí todo moribundo lo dejó tirado en el basurero. Pero el prota tenía mucha fe, así que se levanta y carga a su amigo, diciéndole que haría lo que fuera para recuperarlo. Así es como entran al escondite que Inupi tenía para curar sus heridas y hacer un plan. Él lo confiesa que estaba dispuesto a morir por Koko y deja la vida en las manos del prota. Además dice que quiere que se convierta en el 10º líder de Black Dragon. Y después de esa charla motivadora, el men deja la lloradera y dice que ese lugar solía ser la tienda de motocicletas de Shinichiro. Lo sabía porque estuvo con él cuando fundó Black Dragon y por eso le tenía tanto apego a la pandilla. Además quería recrear la primera generación que Sano había construido, ya que todo solía ser más divertido y mucho mejor con su antiguo líder. Pero desde la 8ª generación todo era permitido, desde extorsión, robo y drogas. Y cuando decidió dejar la pandilla le dieron una paliza. Tenía miedo y por eso buscó ayuda con Taiyu. Y bueno, todo lo demás él ya lo sabía. En eso el prota se pone de pie y comienza a darle una charla, diciendo que todo lo que hace es para salvar la vida de alguien y que se convertiría en el líder de todas las pandillas, además de salvar a Koko. Y bueno, ahí Inupi lo ve como si en un cambio de escena vemos a Enma siendo abandonada por su madre desde muy pequeña. La llevó al dojo Sano y ahí fue donde conoció a sus hermanos. Estaba triste pero hacía como si nada pasaba. Incluso intentaba relacionarse con sus hermanos hasta que Mikey la vio entrenando un día y le dijo algo que la hizo sonreír y sentirse en casa. Tiempo después la vemos crecer y vaya que no perdía el tiempo, pues al parecer estaba saliendo con Draken. Regresando al presente, Mikey habla con Inupi sobre el nuevo líder de Black Dragon y este le dice que quiere nominar a Takemichi para el puesto, pero Mikey dice que no, ya que él era el que lo había reclutado. Y bueno, estaba algo celoso. Sin embargo, sí tenía pensado considerarlo si él se lo pedía. Pero bueno, no era momento para esas tonterías, ya que Tenjiku planeaba atacar el 22 de febrero, que fue el día que se fundó Black Dragon. Ordenó que juntaran todas las tropas para el desmadre que estaba por armarse. Cuando están todos reunidos, Hakai dice que deben pelear sucio contra ellos, ya que atacaron a Taka y Smiley y lo dejaron inconscientes en el hospital. Así que lo mejor era acabar con ellos de una vez por todas, porque lentamente los estaban destrozando. Pero como ellos no eran Tenjiku, se iban a enfrentar a ellos a puño limpio, así que Mikey le ordena a Hakai que se quedara con ellos en un hospital, ya que cuando despertaran seguramente busquen unirse a la pelea, pero lo mejor es que se recuperen primero. Y bueno, ahí Mikey dice que no necesitan otros capitanes porque lo tienen a él y con eso basta y sobra. Al día siguiente le portaba con Inupi a visitar la tumba de Shinichiro Sano. Y de la nada se aparece Izana, diciendo que no quiere pelear. Bueno, no aún, ya que solamente fue a presentar sus respetos a la tumba de su hermano. Ahí llega Mikey y Enma, y le ordena a Inupi que se tranquilice. Entonces Izana le dice para reunirse en un lugar a las 8 p.m, para saldar cuentas de una vez por todas. Y mientras ellos hablan, Enma le dice al prota que a pesar de que Mikey no parecía tener debilidades, era como un niño pequeño que no soltaba la bufanda que le habían regalado. Y ella siempre estaría para salvarlo cuando tenga demasiada presión. Después de todo, él hizo lo mismo por ella cuando eran niños. Por otro lado, vemos a Kakucho intentando decirle a Izana que dejara sus planes y que él no quería que nadie fuera asesinado. Además, Kisaki le dijo que fuera el apoyo emocional para Mikey. De esa manera podría completar sus planes para Toman. Y bueno, así fue como se fue de copiloto en la moto y le dio tremendo batazo a Enma en la cabeza y la mandó a dormir. Y el idiota del prota ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido. Ahí fue donde Takemichi se dio cuenta que si ella moría no podía salvarla en el futuro. Y además esa fue la razón por la que Mikey quedó destrozado y se había convertido en un emo en el futuro. Y hablando de él, justo llega en ese momento para llevarla al hospital cargada en sus brazos. Mientras camina, ella se despierta y le dice sus últimas palabras. A Mikey que le diga a Draken que lo ama y al prota le dice que cuide de Mikey.
para luego morir en sus brazos. Eso fue un momento muy triste. En un cambio de escena vemos a Kisaki diciéndole a Isana que no está orgulloso de lo que le hizo a Mikey, pero sabía que si se quedaba liderando la pandilla de Tokyo Manji no tendría futuro, por eso tuvo que jugar sucio. Además, cuando estaba a punto de matar a Draken, Keisuke Baji interfirió, y por eso fue que usó a Kazutora para matar a Baji. Ahí Isana le pregunta por qué se arriesgó a matarla personalmente, ya que pudo haber enviado a alguien, pero se hace el loco y no le dice nada. Pero lo único que hace es intentar hacerlo sentir mal porque acaba de matar a su hermana, pero en realidad eso a él no le importaba, ya que estuvo por 10 años solo en un hogar adoptivo, y lo único que se preocupó por él fue Shinichiro, así que lo único que le importaba era él y sus sueños. Por eso estaba dispuesto a dejar que Kisaki lo utilizara para cumplir sus metas. Después de todo estaba vacío al igual que Mikey. Por otra parte, Draken queda en shock al ver el cuerpo de Enma, y Mikey estaba peor. El pobre ni siquiera decía una sola palabra. Entonces sale para preguntarle cómo pasó, pero como no dice nada le cae a golpes. Al ver eso el prota intenta decirle que fue su culpa, ya que la habían dejado a su cuidado y no la pudo proteger. Sin embargo, Draken estaba molesto era con Mikey, porque se supone que fundó la pandilla para protegerlos a todos, y ya varios estaban en el hospital presos y otros muertos. Ahí Takemichi se pone a llorar pensando que no podía cambiar lo sucedido, solamente debía aceptarlo y superarlo. Y eso lo hizo recordar lo que pasó con Hina. Mientras tanto, toda su pandilla los estaban esperando para comenzar el ataque contra Tenjiku. Ahí llega Inupi en una moto para contarles a todos lo que había pasado, mientras el prota pensaba qué hacer para pelear contra Tenjiku, ya que Mikey estaba como si